Le concedo el uso de la palabra hasta por 6 minutos al senador Manuel Bartlett del Partido del Trabajo. Permítame, no se escucha. Ya, otra vez. ¿Así? Bueno. Se escucha de más. Don Juan Pardinas pertenece al IMCO, Instituto Mexicano para la Competencia. El IMCO tiene toda una estructura que lo incorpora a una serie de instituciones transnacionales. Por ejemplo, está ligado a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que es una institución norteamericana, mexicana, que busca la integración del mercado entre México y Estados Unidos. Tenemos otras comunicaciones, más los financiamientos que reciben. Creo que reciben financiamiento de la Hewlett Foundation, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, etc. Se trata de una institución que está trabajando intensamente para la reforma constitucional que ha propuesto Peña Nieto. El señor Pardinas participó recientemente en una reunión en Washington, en la Woodrow Wilson. Esa participación del señor Pardinas es muy interesante y la recomiendo para quienes lo están escuchando, porque está en YouTube, lo puede ver cualquiera, porque nos habla de ver hechos y datos. El señor Pardinas, en una reunión con petroleros norteamericanos en la Woodrow Wilson, recomendó que se hiciera la reforma constitucional a cualquier costo. Él tiene una gran experiencia, es joven, tiene maestros que ha destacado aquí, pero su gran experiencia en movimientos sociales le permitió decir en la Woodrow Wilson que esa reforma se tenía que hacer, costara lo que costara, que había que hacerla, que no importaba ningún movimiento social. Lo invento, ahí está en YouTube. A su regreso de Washington, en donde estuvo integrado a esta institución que pertenece al gobierno de los Estados Unidos, regresó y el Instituto Mexicano de la Competencia, el IMCO, hizo una campaña en todos los periódicos, en todas las estaciones de radio, en todas las estaciones de televisión, promoviendo la apertura del sector petrolero en México. De manera que sí es importante saber para la opinión pública que participa en estos foros quién es quién, de dónde vienen, cuáles son sus propósitos, porque esos son muy claros. Están comprometidos con la integración de México para la seguridad energética de América del Norte, que es la seguridad energética de los Estados Unidos. México le exporta o le exportaba a los Estados Unidos 1.500.000 barriles diarios de petróleo. En los últimos 2 gobiernos panistas exportaron de crudo la mitad de las reservas nacionales. Nos queda la mitad. Y en Estados Unidos están preocupados, por eso estas reuniones interesadas en la Woodrow Wilson de Washington, porque según sus propias informaciones, por eso hay que trabajar con datos, están muy preocupados porque ya no mandamos 1.500.000 barriles diarios a Estados Unidos. Y ahí, en documentos del Senado, se establece la preocupación y la necesidad de que esto se cambie. Ellos necesitan mínimo 1,5 millones de barriles diarios de petróleo. Y como Cantarell se lo acabaron por la estúpida y criminal explotación para sacar más y más y más barriles, ¿verdad? Ahora ya no estamos produciendo esa cantidad. Y entonces en el Senado norteamericano señalan que están muy tranquilos porque ya Peña Nieto les ofreció hacer una reforma que permita que ellos entren a México, las grandes transnacionales entren a México para poder sacar más petróleo, para poder recuperar ese 1,5 millones de barriles diarios que se mandaban a propósito de no sé qué acuerdos secretos por ahí,
insisten en que necesitan ese 1,5 millones porque sus refinerías, ¿verdad?, sus refinerías del Golfo de México están ociosas, entonces necesitan el petróleo de México. ¿Cómo pueden entonces decir que Estados Unidos va a ser totalmente autosuficiente en breve y que nos vamos a tener que comer el petróleo? Que es un argumento, les quiero decir, lo machacaron en la reforma fallida, según ellos, del 2008. Podemos analizar punto por punto de lo que presenta aquí el señor Pardinas, uno y otro. Pero yo le preguntaría, para no exceder en mi tiempo, bueno, habla de Brasil otra vez, los mismos argumentos del 2008, los mismos de ahora. Brasil obtiene grandes ventajas. No es cierto. Brasil ha estado cortando ya las licitaciones, sobre todo desde que descubrieron las grandes reservas de presal en el mar. Están ya con una empresa brasileña exclusivamente que no cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Están ya buscando quedarse con las licitaciones actuales. No están licitando ya, ¿verdad? Por otro lado, esos planteamientos de que México no puede, fíjense qué cosas tan extrañas nos dice el señor Pardinas. Nos dice el señor Pardinas que si queremos ir al ritmo de la explotación de los Estados Unidos en el Golfo, nos vamos a tardar 100 años, no sé cuántos años dijo. ¿Y quién quiere seguir el ritmo de los americanos, explotar el petróleo del Golfo? Hay que saber, porque todo esto tiene un sentido político, que se explota desesperadamente el Golfo de México porque los Estados Unidos tienen una gran preocupación de depender del petróleo del Medio Oriente. Entonces han estado buscando rápidamente perforar todo el Golfo, el de ellos y obviamente el nuestro, Así es que nadie quiere ni debe seguir a los Estados Unidos, que tienen un problema político, económico y militar que nosotros no tenemos. Ir a explotar el Golfo de México es hoy una aventura ruinosa. Han explotado nada más tres, no han encontrado nada. Pero eso sí, las empresas transnacionales que alquilan, venden, financian, ganan carretadas de dólares que hemos pagado nosotros sin encontrar nada. Y lo mismo es con las lutitas. En Estados Unidos y en todos lados hay una gran discusión, que no nos pongan ese ejemplo, porque está en todos lados criticado y con grandes problemas de explotación. Y si nos dejamos entrar aquí, que esa es la idea, a explotar las lutitas, se van a acabar con todo el agua que hay en el norte de nuestro país. Yo con esto terminaría. El señor Pardinas es un activista de la privatización, la apertura de México al petróleo extranjero. Eso es básicamente, es un hombre con una gran experiencia, muy capacitado, pero a un diputado que por aquí andaba y se fue, dijo que ninguna encuesta, que inventamos encuestas. Le voy a mandar, cuando me den su nombre, todas las encuestas, miren ustedes: parametría, inversión privada, 49 en contra, 16 a favor. CESOP, inversión privada, 54 en contra. CIDE, inversión extranjera, 68% en contra. Quiere decir que estos propósitos de reformar la Constitución para que entren las transnacionales a cubrir el déficit que están esperando cubrir de lo que ya no les mandamos, está en contra de la mayoría de los mexicanos, y ahí están las encuestas. Muchas gracias. Gracias, senador Bartlett. Para hacer su planteamiento al invitado por parte del Partido Verde Ecologista, hasta por 3 minutos le concedemos el uso de la palabra a la diputada Jimena Martel, si es tan amable, y posteriormente el senador Gerardo Flores, también hasta por 3 minutos. Bienvenida, diputada. Muy buenas tardes, doctor Juan Pardinas. Las reformas constitucionales, de aprobarse según la iniciativa presentada por el Ejecutivo, darán más certidumbre en inversiones a la iniciativa privada nacional y extranjera. Quisiera preguntarle, desde su punto personal de experiencia, ¿qué es lo que ha fallado en el pasado? ¿Fue la incapacidad de los técnicos mexicanos
¿O fue que los destinos de los créditos se desviaron de la inversión para lo que habían sido adquiridos? ¿O quizá se invirtió en tecnología más cara de lo que en el mercado se podía obtener? ¿Qué fue lo que pasó? Y más importante, ¿por qué los contratos de utilidad compartida servirán para el no endeudando a la nación, el pueblo pueda seguir teniendo utilidades de Pemex mayores que en el pasado para poder ser utilizadas en el desarrollo del país y, sobre todo, propiciando crecimiento para lograr que las personas vivan mejor? El objetivo de la reforma, de ser aprobada, tiene un fin superior, que en lo cultural, lo económico, lo social, la gente viva mejor. En ese propósito, ahí estaré votando lo que sea mejor para el país. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputada. Ahora, hasta por 3 minutos, tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Flores. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, saludo a Juan Pardinas, le agradezco la muy elocuente ponencia que nos ha dado el día de hoy. Y celebro, en primer lugar, que estemos el día de hoy iniciando un proceso muy constructivo para el país, promovido por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y lo celebro porque, con lo poco que hemos escuchado hoy, me refiero en cuanto a cantidad de oradores, está claro que lo que requiere este país para poder entender mejor de qué estamos hablando son datos duros, datos concretos, experiencias de otros países, cómo otros países han podido aprovechar de manera concreta, de manera exitosa, los beneficios de una apertura de sus respectivos sectores energéticos. Y lo celebro porque ello ayuda a desvelar o a develar esos mitos que algunos grupos sociales o algún grupo social en particular se empeña en hacerle creer a los mexicanos, en el sentido de que la reforma no traerá ningún beneficio, que la reforma solo genera costos. Me parece que la importancia de este foro está viéndose desde los primeros minutos de este día en que hemos escuchado ya a 3 muy importantes oradores. Juan Pardinas abordó temas muy concretos que me parece hay que destacar, y más que preguntarle, o bueno, yo lo que quiero hacer es aprovechar mi participación aquí para pedirle que nos recalque un poco sobre algunos aspectos que él mencionó y que ya fueron mencionados incluso por algunos de los otros oradores. El primero que yo destacaría es el hecho de que la industria energética es una industria esencialmente de riesgo. En ese sentido, me parece que es muy importante que nos pueda abundar un poquito más sobre todo esta experiencia de Brasil, de Colombia también, incluso la de Noruega, de cómo los habitantes de ese país se están beneficiando desde el punto de vista social de que sus respectivas empresas estatales ya no enfrenten solas el riesgo de exploración, de producción y de elaboración de petrolíferos. Ahora, él hizo una pregunta que creo que yo la reiteraría, incluso aprovecharía para que usted nos amplíe un poco más. Hizo un planteamiento que dice, ¿para qué queremos una reforma energética? Y creo que está dentro de los propios aspectos que señaló al inicio de su ponencia, cuando se refería o hizo otra pregunta: ¿para cuándo y para quién? Yo creo que yo respondería, pero le pediría también que nos amplíe un poco más esta expresión. Me parece que evidentemente es para cuándo, yo diría lo antes posible, y para quién, para los mexicanos, pero los mexicanos de hoy y los mexicanos del mañana, que tanto van a necesitar inversión de este país, y me parece que esta es una excelente oportunidad para garantizar ello. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. En el uso de la palabra, hasta por 6 minutos, al senador Manuel Camacho Solís. Gracias, senador. ¿Cómo se hace para subirlo? Con su permiso, señores presidentes,
Sea usted bienvenido. Yo creo que usted es un hombre que cree en el mercado libre y en la democracia. No voy a cuestionar sus convicciones, pero sí voy a cuestionar su análisis. Usted habla mucho, por lo menos en otros textos, en otras intervenciones, del cambio del paradigma que significan los descubrimientos del shale gas en los Estados Unidos y cómo eso es un dato muy importante para México. Y yo estoy de acuerdo de que el aumento de la oferta de shale gas en Estados Unidos hace una diferencia enorme para los Estados Unidos. Pero me parece que usted está sobredimensionando la importancia de este hecho. Si nosotros vemos en retrospectiva lo que pasó entre 1998 y 2008, vemos que las predicciones que se hacían de ese género en ese momento, cuando el petróleo estaba a $8, nos decían que en los siguientes 20 años o 10 años el petróleo iba a ser muy barato y que por lo tanto había que sacarlo ya todo y venderlo. Y resultó que pasó de $8 en algunos momentos a $150. ¿Por qué? Porque no había un solo factor, no había una sola variable. ¿Qué fue lo que cambió las predicciones? El crecimiento rapidísimo de China y de la India, los problemas políticos en el mundo desde el gobierno de Chávez hasta los golpes militares que ocurrieron en África, la inestabilidad del Medio Oriente. A mí me parece que una idea en donde es una sola variable la que determina el futuro y los cálculos y no mirar a lo que está ocurriendo en el mundo es una idea muy limitada. Si yo miro lo que hoy está pasando en el Medio Oriente, lo menos que puedo decir es que estoy ante una situación y un mercado absolutamente impredecible, porque incluso las condiciones políticas del Medio Oriente para los Estados Unidos hoy son mucho más difíciles de lo que eran en 1998. El nivel de estabilidad y de ingobernabilidad que hay en esos países es muy alto. Es una primera observación. Una segunda observación es el manejo de los modelos internacionales. ¿Cómo es posible que hasta Cuba haya abierto y nosotros no hemos abierto? Y el manejo del modelo noruego. El caso del modelo noruego es completamente distinto. Es un país muy desarrollado, es la democracia más exitosa o de las más exitosas del mundo y es el país junto con Finlandia, Suecia y algunos otros que tiene los niveles más altos de honestidad pública. Entonces, nosotros no podemos hacer esa comparación así tan sencilla con Noruega. El caso de Brasil lo conozco, lo platiqué en algún momento con el presidente Cardoso. O sea, ellos decidieron abrir la empresa en el 97, 98, cuando el petróleo estaba a $8 y ellos ya no tenían petróleo. Nosotros hemos tenido unos ingresos petroleros enormes en esta última década, no tenemos el mismo problema que tenía Brasil. Lo que decía el senador Bartlett, esto ha cambiado con los nuevos descubrimientos, pero no solo eso, sino que el éxito de Petrobras no se debe siquiera fundamentalmente a este hecho, son muchas otras las razones que explican el éxito de Petrobras, entre otras que desde 10 años antes ellos invirtieron masivamente en la investigación y en la formación de cuadros y nosotros descuidamos totalmente ese campo cuando nosotros en el momento del arranque estábamos muy por encima de lo que estaba Petrobras. Entonces son otras las razones que están explicando el éxito de Petrobras. Tercero, Juan, yo creo que hay que tener más apertura en la revisión de los modelos internacionales. O sea, hay modelos internacionales en los países árabes que son sumamente exitosos como empresas públicas. Se manejan con transparencia, con gran éxito y con una enorme rentabilidad para esos países. Hay el modelo de China, en donde las asociaciones se dan sobre la base de que se mantiene la propiedad de las empresas, son empresas mixtas, y entonces ellos han podido controlar el manejo de estas cosas. Y el caso al que pudiera parecerse más el caso mexicano en la hipótesis de esta reforma, pues es el caso ruso. Es decir, es el caso de Yeltsin,
Es el caso de privatizaciones sin regulación con altísimos niveles de corrupción que han sido desastrosos. Entonces, dada la experiencia que nosotros tenemos en otros mercados, ¿qué nos dice que ahora sí esto se va a manejar con honorabilidad cuando tenemos todas las privatizaciones en donde precisamente lo que no ha habido es transparencia y tampoco ha habido los resultados? Luego, todas estas digamos, predicciones que se hacen sobre el crecimiento de la economía, del empleo, realmente, ¿sobre qué bases puede uno hacer una predicción entre la vinculación de lo que va a ocurrir en un sector con el comportamiento general de la economía mexicana? Me parece sumamente superficial. ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la economía americana? ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la economía global? ¿Qué va a pasar con muchas otras variables en la economía mexicana? Entonces, predecir a 6 a 12 años de distancia las cosas que se están prediciendo me parece bastante superficial. El análisis que tú haces cuando comparas los sectores económicos, pues son comparaciones un tanto a modo. O sea, si en vez de poner a Pemex en este periodo hubieras puesto a Pemex en el año 82-88, cuando el descubrimiento de Cantarell, entonces la expansión de Pemex hubiera sido el país más exitoso del mundo, pero no se debía ni siquiera que era una empresa estatal o que había una empresa con participación privada, se debía a la circunstancia de haber descubierto, y digo yo con un gran mérito para esa época, el yacimiento de Cantarell. Entonces, esto tiene también muchas otras explicaciones y muchas otras razones a considerar. Y finalmente, yo quisiera hacer una sola pregunta. Tú eres un hombre con convicciones democráticas. Aquí el país está dividido, completamente dividido. Y las encuestas que se mencionan son reales. Yo las he revisado todas, no de ahora, de hace 10 años. Sin exagerar, puedo decir que 2/3 partes de la opinión pública están en contra de una mayor inversión en petróleos y en la Comisión Federal de Electricidad. Y por otro lado, los votos del Congreso, esas 2/3 o ese 70% está a favor en las alianzas que hoy existen. ¿Cuál es el problema de resolver este diferendo tan profundo que está generando tantas tensiones y las va a seguir generando en el país, de llevar esto a una consulta? ¿Cuál es el problema? ¿Ya está el derecho en la Constitución? Lo único que se necesita es la voluntad política para que no haya dudas, porque el derecho ya está. Llevar a cabo la ley reglamentaria y facilitar que esta consulta se haga ahora. ¿Y por qué no hacerla ahora y no después? Porque si se hace después, para el 2015, tú que estás tan preocupado por los criterios de los inversionistas internacionales, no habrá una sola empresa que se sienta segura de invertir en México si después va a haber un referéndum. Ninguna. ¿Por qué? Porque le van a cambiar las reglas del juego. Entonces, yo pregunto si no consideras conveniente desde el punto de vista de las convicciones democráticas que te caracterizan, el que se resuelva esto por el único método que ha encontrado la humanidad para resolver las diferencias de manera civilizada y pacífica, que es la de una elección, la de un proceso democrático para el cual ya existe el derecho en nuestro país. Gracias. Gracias, senador. En el uso de la voz por el Partido Acción Nacional, el senador Jorge Lavalle, hasta por 6 minutos. Gracias, senador presidente. Senadoras, senadores, doctor Padrinas, bienvenido al Senado de la República. Y bien, creo que uno de los principales retos, y coincido con muchos de mis compañeros que me antecedieron, y creo que es donde radica parte del éxito que esperamos tener con estos foros, está en la desinformación que existe sobre el tema energético en nuestro país. Todos tenemos pues siempre un rechazo a lo que no conocemos,
Y creo que ahí es donde debemos de centrar gran parte del objetivo que esperaríamos con estos foros para que realmente sea lo mejor para México lo que arroje esta reforma energética. Y si bien, escuchando a muchos de mis compañeros también que me antecedieron, siguen las coincidencias. Creo que todos coincidimos de que nuestro modelo energético, el que tenemos actualmente, ya está agotado. Coincidimos también en que lo peor que podemos hacer hoy es no hacer nada, seguir como estamos. Y así también estamos conscientes todos de que hoy por hoy tenemos grandes riesgos y nos encontramos ante una coyuntura, que tenemos también enormes áreas de oportunidad. Por ello el éxito de esta reforma también será generar confianza, generar certidumbre jurídica, como hace rato también comentaba el licenciado Reyes Heroles. Ahora bien, hablando sobre el tema de competitividad, pues, y no lo digo de dientes para afuera, creo que está en los indicadores de su instituto, nuestro país pierde competitividad todos los días. Actualmente estamos importando pues gran parte de nuestros energéticos, lo cual pues no solamente nos resta competitividad, sino nos incrementa de manera importante nuestros costos y también nos impacta directamente en la economía. Importamos prácticamente la mitad de nuestras gasolinas, poco más de un 34% del gas natural, poco más de un 60% de los derivados. Y todos coincidimos en que lo que nos hace falta, sea directamente por parte de Pemex, sea por parte de la iniciativa privada, necesitamos invertir de una manera mucho más acelerada en nuestro sector para aprovechar ese potencial energético. Por ello, retomo un poco lo que comentaba hace un momento mi compañero senador Cabeza de Vaca. ¿Qué opinaría usted, doctor, el separar el tema energético en dos grandes rubros? Por una parte, la riqueza energética, que es la que tenemos principalmente en el petróleo, dado los precios internacionales, y por otra parte, la seguridad energética o la autosuficiencia a la que se refería usted hace un momento. Y por ello la primera pregunta va encaminada y después de conocer pues cuál es la manera en la que operan los mercados a nivel internacional, la manera en la que se está explotando el tema particular de lutitas o del shale gas, al cual también se refirieron mis compañeros anteriormente, existe desde el punto de vista de competitividad alguna manera de poder explotar de manera eficiente y en búsqueda de una seguridad energética para este país el shale gas con un mecanismo diferente a las concesiones. Y yéndonos para la parte del sector eléctrico, actualmente la inseguridad en el acceso a la red de transmisión eléctrica hace que muchos nuevos proyectos para generar electricidad, sobre todo en energías renovables y cogeneración, a la cual se refirió usted muy bien en su participación, no se realicen por los particulares. En la propuesta de Acción Nacional se propone que CFE y la iniciativa privada compitan por ofrecer electricidad más barata, sin que ninguno de ellos pueda condicionarle a sus competidores el acceso a la red para llevarle electricidad a sus clientes. Se permite que todos los participantes comercialicen su energía en donde resulte más conveniente, conforme a las reglas parejas y con un acceso abierto a la red nacional, que será siempre supervisada por el Estado. Insisto otra vez, el tema de los reguladores, tanto en el upstream como en el downstream, pues siempre será uno de los temas más importantes de esta reforma. Aquí la pregunta es, ¿considera usted que en el marco regulatorio vigente para la industria eléctrica ha estimulado lo suficiente la inversión en nuevas centrales eficientes y limpias de generación eléctrica? Y si usted considera que existiría algún conflicto de interés cuando la empresa que otorga acceso a las redes de transmisión es un competidor en el mercado de generación al mismo tiempo, refiriéndome directamente a la parte del sector eléctrico. Por mi parte serían mis preguntas y felicidades por su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Lavalle. Ahora, hasta por 3 minutos, por parte del Partido Revolucionario Institucional, le damos el uso de la palabra y le damos la bienvenida también a este foro al diputado Héctor García. Hasta 3 minutos, señor diputado, sea usted bienvenido. Gracias. Con el permiso de todos ustedes, solo de manera muy breve, yo creo que todos los que estamos aquí, a pesar de diferentes visiones, lo que queremos es un México moderno, un México mejor, y por ello yo sí agradezco mucho la presencia de los ponentes el día de hoy. Muchas gracias, señor Pardinas. ¿Cuál es su opinión, escuchando los datos duros que nos daba, respecto a la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional y no solo una reforma menor como lo plantean algunas otras voces? Porque si tiene que ver con el enlace de la seguridad jurídica de los inversionistas y obviamente de la seguridad jurídica del país para seguir siendo el dueño del patrimonio de los mexicanos como son los hidrocarburos.
Por otro lado, desde la visión del Instituto Mexicano de Competitividad, se afirma que el monopolio de Pemex en refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento es una de las mayores ataduras para que México, en términos de su competitividad, porque considera que Pemex no debe realizar todas las actividades en refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento. ¿Cuáles serán los beneficios de acuerdo a la óptica de INCO? Serán los beneficios para los mexicanos en producir más gasolina y petroquímicos en México por el sector privado, en lugar de comprarlos, como actualmente sucede, al sector privado, pero en otras partes del mundo. Y por último, quisiera preguntarle qué nos puede decir sobre la disyuntiva entre invertir los recursos públicos en exploración y extracción o destinarlos a otras actividades como son la refinación o la petroquímica. Si es así, yo quisiera nada más repreguntar la importancia que tiene precisamente el elevar a rango constitucional la posibilidad de que México entre a la globalización, entre a una etapa moderna y que pueda pues tener con esta inversión mayor producción y obviamente mayor beneficio para los mexicanos. Gracias. Muchas gracias, señor diputado Héctor García. Y para concluir esta ronda de preguntas por parte de las y los legisladores, le concedo el uso de la palabra hasta por 3 minutos al senador Manuel Cavazos Lerma. Señor Pardinas, bienvenido. Usted en su instituto ha publicado un documento muy leído que se llama Nos cambiaron el mapa, México ante la revolución energética del siglo XXI. En este documento dice lo que todo mundo dice, que se acabó la época del petróleo fácil, del petróleo convencional, y ahora hay que ir a otra etapa, la del petróleo no convencional. La pregunta es, y esto requiere una reforma energética integral, que incluye constitucional y legal, ¿y por qué se requiere que sea integral? ¿Está listo nuestro país para aprovechar las nuevas tecnologías de extracción de petróleo en campos cada vez más complejos si no se hiciera esta reforma integral en materia energética? Segundo, usted ha sostenido que ni siquiera Corea del Norte, que tiene un régimen jurídico muy restrictivo en materia petrolera, más restrictivo que México, podría comentar, así como el caso de Corea del Norte, cuál es el mapa mundial de este esquema de restricciones o apertura en estos mercados. ¿Cuáles son las consecuencias de no permitir que Pemex pueda asociarse con particulares? ¿Podría participar las particulares solas en la generación de petróleo y gas? Es decir, ¿conviene que sigamos siendo la excepción a nivel internacional? Tercero, la reforma que propone Enrique Peña Nieto anticipa 500,000 nuevos empleos y un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1%. Usted ya nos dio datos de lo que pasa en otros países en términos de mayor participación gubernamental, en impuestos, etcétera. Pero ¿qué hay en empleos y crecimiento económico? Porque a mí las cifras se me hacen sencillamente conservadoras. Yo creo que los 500,000 empleos son solamente directos, pero los empleos indirectos son muchos más. Y esto está en íntima relación con la inversión que implica esta reforma, esta apertura, porque de eso depende no solamente la generación de empleo, sino también las nuevas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto. Cuarto, aquí se ha dicho que Pemex es la única empresa en el mundo que hace todo, pero tenemos que recordar, y usted que estuvo y es egresado de la Catedral de la Economía en el Reino Unido,
Usted sabe que desde 1776, Adam Smith, en su famoso libro La riqueza de las naciones, cuyo nombre completo es una investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, dice que una causa de esa riqueza es precisamente la división del trabajo. Y la división del trabajo genera competencia, competitividad. Pero además, en 1848 David Ricardo, también inglés, nos dijo que no solamente hay que tener división del trabajo, sino además que cada quien se dedique a aquello en lo que tenga ventajas comparativas. De manera que si hemos aprendido algo, Pemex debe abrirse para que compita, para que haya división del trabajo y para que aproveche. Se expresa la existencia de 200 millones de desempleos. En México, de acuerdo con datos del INEGI, existe una población económicamente activa. Sustentaría esta reforma energética nuestra posición en dicho índice de competitividad internacional a nivel de sector y a nivel de la economía. ¿Y con qué elementos debe contar una reforma constitucional y legal en materia energética a fin de aumentar esta apertura? Que no es apertura por apertura, sino es apertura para la competencia y por lo tanto requiere de un órgano regulador que asegure los términos de la competencia y que analice pues las condiciones de cada uno de los diferentes subsectores, incluyendo los efectos externos, tanto a nivel sectorial como a nivel de la economía nacional. Muchas gracias. Muy bien, senador Cavazos, muchísimas gracias por su participación.